hablar de la artritis, yo quisiera que alguien me definiera qué es la artritis. Doctora, ¿qué piensa usted que es la artritis? Inflamación de las articulaciones, muy bien. ¿Cuáles serían los cambios inflamatorios que buscaríamos, doctora? Cuando hablamos de inflamación, ¿hablamos de qué? Aumento de volumen de las articulaciones, ¿qué más? ¿Qué más? Puede haber cambios de coloración en las articulaciones. Si yo voy y toco esa articulación, puedo producir dolor. Si yo la muevo, puedo darme cuenta que está limitado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inflamación, hablamos de estos cambios que ocurren en las articulaciones. En esta diapositiva podemos ver cómo hay aumento de volumen desde la articulación del carpo, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, interfalángicas distales. Hay cambios de coloración y esto muy probablemente ocasiona que ese pequeño no pueda mover esa mano. Igual acá vemos cómo ocurre un aumento de volumen de todo el dorso del pie y las primeras articulaciones de los pies. Entonces, el término de artritis es diferente de artralgias. ¿Qué significa artralgias, doctor? Ok, es dolor sin inflamación. ¿Sí? Eso es bien importante porque muchas veces lo único que refiere el paciente en la consulta es dolor y a la hora que lo revisamos no encontramos inflamación. Entonces, el primer dato para poder considerar una enfermedad reumática en los niños es que haya artritis, ¿sí? No artralgias. Y artritis demostrada clínicamente. La artritis puede ser el común denominador a muchas enfermedades reumáticas en los niños. Podríamos decir que todas las enfermedades reumáticas que existen en el adulto las podemos ver en los niños, claro, con características especiales. Y una de las características que diferencian un adulto de un niño en la artritis son las características de los tejidos blandos, es decir, la exploración del sistema músculo-esquelético en los niños es muy importante que ustedes la conozcan porque varía de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, este paciente que es un lactante, vemos que si se le inflama el tobillo, a veces se le inflama todo el dorso del pie y el pie por las características de los tejidos blandos. Y entonces a veces es como muy difícil detectar si ese paciente tiene inflamación o no. Entonces, la primera causa por la cual no se reconocen los problemas reumáticos en los niños es porque no nos acostumbramos a incluir la exploración del sistema musculoesquelético en los niños. Este instrumento que se llama PIGALS es un instrumento que permite hacer como un tamizaje de aquellos pacientes que pudieran tener un problema del sistema musculoesquelético que requiera que lo refiramos a un adulto. Esta exploración física es una herramienta que nació en Inglaterra. Digamos que la parte de adultos es el GALS y de ahí se diseñó el PIGALS, cuyas siglas significa Pediatrics, Gait Marcha, extremidades, brazos, piernas y columna, ¿sí? Eso es lo que significa el PIGALS. Entonces, esta es una exploración del sistema musculoesquelético que es muy rápida, no se lleva más de 5 o 8 minutos, incluye nada más algunas 3 preguntas, pero en forma sistemática y breve podemos revisar todo el sistema musculoesquelético de los niños y poder detectar si ese paciente tiene alguna alteración que requiera su referencia a un especialista. No es necesario que ustedes hagan el diagnóstico de lo que tiene el paciente. Lo único o lo más importante es que ustedes detecten que hay algo anormal, ¿sí? Esa es la parte más importante. Hay una aplicación donde vienen todas las
maniobras, cómo se hacen, y es bien importante que ustedes practiquen esto aún en pacientes normales. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir tener una sensibilidad a reconocer cómo es el sistema musculoesquelético de los niños a diferentes edades. Nosotros participamos en la validación de esta herramienta en niños mexicanos y demostramos que se puede utilizar con la misma sensibilidad y especificidad que se utilizó en el instrumento original. Entonces, habíamos mencionado que es una romántica más y es la causa de la Doctora, se apagó su micrófono.
Ok, ya. Muy bien, gracias. Muy amable. Entonces, vemos aquí algunas diferencias, como les mencionaba, por ejemplo, la entesitis relacionada a artritis es mucho más frecuente en varones. El resto es más frecuente en niños. Las formas oligoarticulares son las que generalmente nos vamos a presentar en la etapa más temprana, alrededor de los 2 años. Y así, cada una tiene características clínicas y marcadores inmunológicos diferentes. Muy bien. La forma sistémica se caracteriza por tener manifestaciones fuera de las articulaciones. La fiebre es, digamos, el pilar más importante de diagnóstico. No podemos hablar de una forma sistémica si no hay fiebre. La fiebre, por lo menos, debe haber tenido una duración de 2 semanas y en esas 2 semanas al menos haber tenido 3 días consecutivos de fiebre. A esto le añadimos la presencia de un rash eritematoso evanescente, es decir, es un rash que va y viene con el periodo febril. Si yo no reviso al niño durante el periodo de la fiebre, puedo perder este dato porque a veces el rash desaparece cuando desaparece la fiebre. La linfadenopatía, puedo tener crecimiento ganglionar a diferentes niveles e incluso me hace pensar que esta forma pudiera presentar un linfoma. Hepatoesplenomegalia. Por eso es tan importante que esta forma hagamos un diagnóstico diferencial exhaustivo, porque es la que más puede parecerse a una leucemia, a un linfoma, o tener el curso de una infección, tal vez con manifestaciones atípicas. Por ejemplo, una brucelosis pudiera comportarse con hepatoesplenomegalia, con fiebre crónica, con rash, con linfadenopatía. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy importante. La serositis, podemos encontrar derrame pleural, derrame pericárdico, que a veces puede ser tan importante que ocasione un taponamiento cardíaco, o serositis abdominal. Entonces, estas manifestaciones pueden preceder a la artritis, lo cual hace más difícil el diagnóstico. Muchos de estos niños entran al hospital como fiebre de origen determinado. Es decir, nada más tienen fiebre, no encontramos algún otro dato de inflamación articular, porque a veces la inflamación puede tardar hasta semanas en aparecer en esta forma. La característica de la fiebre es que vamos a tener picos muy altos, 1 o 2 al día, en las cuales el niño se ve muy tóxico, pero luego se controla la temperatura e incluso podemos tener hipotermias después de eso, y el paciente se ve muy bien durante el periodo que no tiene fiebre. Este es el rash característico, color salmón, que de repente en la mañana puede estar en la cara, en la tarde en las extremidades. Por eso es tan importante revisar a todo el paciente durante el periodo febril. No es un rash pruriginoso, pero a veces hay algunos pacientes que pueden tener prurito y esto pasa como una urticaria crónica. Por eso el examen musculoesquelético nos puede dar la pauta para pensar que es una forma con inflamación articular. Y podemos ver que puede ser una afección de poquitas o de muchas articulaciones. Y esta forma es frecuente encontrarla en niños muy pequeños. Incluso el niño más pequeño que yo he visto tenía 6 meses de edad. Entonces, a esta edad, a los 6 meses, a veces es como difícil para el papá detectar que hay inflamación. El niño simplemente está irritable, obviamente no puede verbalizar el dolor. Ya la exploración física, si no tenemos esa sensibilidad del sistema musculoesquelético de los lactantes, pues puede pasar desapercibido esto. Hay que ir a buscar en forma intencionada la serositis, entonces, porque generalmente no es una serositis sintomática, es decir, podemos tener un derrame pleural medio silencioso, sin datos de dificultad respiratoria. Entonces, todos los pacientes deben de ser evaluados para buscar principalmente estas manifestaciones, una placa de tórax, un ecocardiograma para ver si hay serositis alrededor del corazón, pericarditis y un ultrasonido de abdomen.
Esta forma de presentación puede tener complicaciones que ponen en peligro la vida del niño, ¿no? Antes se pensaba que pues, la artritis no mata a los niños, pero esta complicación tiene una mortalidad muy alta y es el síndrome de activación de macrófagos. Esta complicación consiste en que súbitamente el niño, a veces después de una infección, puede, o a veces de una enfermedad muy activa que no se puede controlar, puede desarrollar datos de pancitopenia, hepatosplenomegalia, insuficiencia hepática o una CID. Y esto se debe a una producción exagerada de citocinas que hacen que esta manifestación sea realmente una verdadera emergencia en los niños. Esto en niños que están con una actividad muy severa de su enfermedad puede incluso ocasionar la muerte en horas, ¿sí? Muchas veces el paciente empieza a ponerse mal, no alcanza a llegar a lo mejor a su centro de atención y en donde lo ven piensan que tiene una septicemia, porque es el cuadro muy parecido a la septicemia y empiezan a tratarlo con antibióticos y lo que necesitan estos pacientes son esteroides sistémicos, gamma globulina, en fin, moduladores del sistema inmune. Por eso es tan importante tener en cuenta este cuadro clínico en un paciente con una enfermedad reumática. Pudiéramos estar pensando más en un síndrome de activación de macrófagos que en una infección. La forma oligoarticular es la forma que afecta 4 o menos articulaciones. Ya hablamos que tiene 2 cursos, persistente y extendido. Podemos tenerlo su inicio alrededor de los 2 años de vida. Es muy frecuente que sean niñas las que están afectadas. Casi siempre puede empezar con una sola articulación. Generalmente se afectan grandes articulaciones, se respetan pequeñas articulaciones. Entonces, casi siempre empieza una rodilla, un tobillo, un codo. Y característicamente, este grupo tiene un marcador inmunológico, que es la presencia de anticuerpos antinucleares positivos, ¿sí? A veces se piensa que los anticuerpos antinucleares son exclusivos del lupus eritematoso sistémico, y eso es incorrecto. Los anticuerpos antinucleares simplemente lo que están evidenciando es un evento de autoinmunidad. Y eso puede estar presente en muchas enfermedades reumáticas. Incluso los niños, después de infecciones, pueden hacer anticuerpos antinucleares positivos a títulos bajos. Y en seguimiento que se han hecho de estos niños por más de 5 años, no desarrollan una enfermedad reumática. Entonces, muy importante tener un contexto clínico a la hora que nosotros solicitamos unos anticuerpos antinucleares. La relevancia de tener anticuerpos antinucleares en esta forma de presentación y en general en las formas de artritis idiopática juvenil es su relación con la presencia de uveitis. Es decir, si yo tengo una niña que empezó su artritis a los 2 años de edad, que tiene una forma oligoarticular, que tiene anticuerpos antinucleares positivos, esa niña va a tener un 90% de probabilidad de tener uveitis en los primeros 5 años de evolución de su padecimiento. Uveitis significa inflamación que ocurre en la cámara anterior del ojo. Y esto es bien importante porque la uveitis en esta forma de presentación en la IJ es asintomática. Es decir, no va a haber ojo rojo, no va a haber dolor, no va a haber epípora, y como los niños son muy pequeños, pues a veces no verbalizan que no ven bien. Esta es una diapositiva en la que podemos ver a través de un examen de lámpara de hendidura el depósito de células y proteínas, que eso clínicamente nosotros no lo podemos apreciar. Por eso es tan importante que se refiera al oftalmólogo, porque el oftalmólogo es el único que puede evidenciar la presencia de uveitis. En la otra diapositiva vemos que esta pupila es una pupila ya irregular, y esto es el resultado de la inflamación crónica. Cuando no se detecta la uveitis, empezamos a tener datos de inflamación crónica que ya conllevan otros riesgos. La pupila irregular, podemos tener glaucoma, catarata,
disminución de la agudeza visual e incluso ceguera. Por eso, todos los niños con AIJ deben de ser evaluados con anticuerpos antinucleares positivos, y aquellos que los tengan positivos deben de ser referidos al oftalmólogo. Ya la Academia Americana de Pediatría estableció cuáles son, digamos, las frecuencias que debe de tener la valoración oftalmológica en cada uno de los grupos. Es decir, tenemos niños dentro de la AIJ que tienen un riesgo alto, que son sobre todo la variedad oligoarticular que ya mencionamos con anticuerpos antinucleares positivos, o la forma poliarticular de que tenga menos de 7 años y anticuerpos antinucleares positivos son de alto riesgo. Entonces, esos pacientes deben ser evaluados cada 3 o 4 meses por el oftalmólogo, porque a veces el curso de la artritis puede ser independiente de la uveitis. Es decir, yo puedo tener artritis muy activa sin uveitis, o puedo tener uveitis muy activa sin artritis. Y el tratamiento puede variar dependiendo si tengo o no uveitis. Y lo más importante, pues evitar las secuelas que a veces pues son irreversibles. La forma con factor reumatoide negativo, esta es la forma que podemos ver también en niños pequeños. Vamos a tener grandes y pequeñas articulaciones inflamadas, usualmente las manos, y en los niños característicamente la inmovilidad y la inflamación produce rápidamente contracturas en flexión. Vemos aquí cómo la apariencia en las articulaciones interfalángicas proximales pues están contracturadas, ¿no? Y entonces, al tener esto, pues se limita mis actividades de la vida diaria, se me hace difícil escribir, se me hace difícil abrocharme botones, subirme un zipper. Entonces, empezamos a ver cómo la inflamación tiene un impacto en la calidad de vida del paciente. La forma con factor reumatoide positivo, esa es la que menos vamos a ver. Y cuando lo tenemos positivo, el factor reumatoide, esa forma de presentación se va a parecer mucho a la del adulto, ¿sí? Vamos a encontrar anti-CCP positivos, factor reumatoide positivo, reactantes de fase aguda elevados, va a ser una artritis más crónica, de más difícil control, con más erosiones. En la artritis relacionada a entesitis, aquí vamos a tener, generalmente varones son los que están afectados. Es una artritis que generalmente empieza en las extremidades inferiores, es decir, caderas, rodillas, tobillos, tarso. Son niños que, como vemos aquí, pues está prácticamente todo el tobillo, el tarso, los tendones inflamados. Esto se conoce como tarsitis, que puede llegar a ser anquilosante, y pueden tener un marcador genético que es la presencia de HLA-B27 positivo. Estos pacientes, algunos de ellos, pueden evolucionar en la edad adulta a tener una espondilitis anquilosante juvenil. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la diferencia sería que esos pacientes que desarrollen espondilitis van a tener afección del esqueleto axial, ¿sí? A diferencia de esto. En la artritis psoriásica vamos a tener afección articular que puede ser oligo o poliarticular, pero característicamente vamos a tener psoriasis. Sin embargo, la psoriasis también puede tener un curso independiente de la artritis. Podemos tener psoriasis sin artritis o podemos tener artritis sin psoriasis, y a medida que va pasando el tiempo podemos tener ya las dos presentes. Pero ¿qué nos puede ayudar a pensar que esa artritis puede ser una artritis psoriásica? Tener un familiar de primer grado con psoriasis, eso ya es un criterio para pensar en una artritis psoriásica, porque la psoriasis es una enfermedad que tiene mucha carga genética. La presencia de piti en las uñas o la dactilitis, que es lo que vemos aquí, como todo el dedo parece estar inflamado, no solamente la articulación. Entonces, aquí no nada más se inflaman las articulaciones, sino las vainas tendinosas. Por eso se ve como un dedo en salchicha, como se reconoce esta manifestación. Entonces,
Durante mucho tiempo se pensó que la artritis era un problema menor en los niños. Es decir, ¿por qué quieres tratar a un niño con un inmunosupresor si eso pues puede complicar la condición general del niño? Y a través del tiempo hemos aprendido que el proceso de inflamación articular puede llegar realmente a discapacitar a un niño. Una vez que se acaba el cartílago articular por la inflamación, pues no hay manera ahorita todavía tecnológicamente de devolverle cartílago a las articulaciones. Por eso el diagnóstico y el tratamiento temprano hacen una diferencia en la vida de un niño. Las primeras recomendaciones que se hicieron basadas en evidencia fue en el 2011 para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues hemos tenido como actualizaciones de esas recomendaciones. Una diferencia importante con los adultos es que los niños metabolizan los medicamentos diferentes a los de los adultos. Por eso es tan importante que ustedes cuando prescriban algo en un niño sepan cuál es la dosis mínima, máxima, de acuerdo a los kilogramos de peso o a la superficie corporal. A medida que los niños van creciendo, hay que ir modificando las dosis para no quedarnos cortos en tratamiento. Y los efectos secundarios pueden ser muy diferentes entre adultos y niños. Y esta es la razón por la cual en los últimos, tal vez desde 1999 a la fecha, la FDA decidió que ningún medicamento nuevo en niños iba a salir o a ser aprobado si no había estudios controlados hechos en niños en todo el mundo que demostraran su eficacia y seguridad, independientemente de que los estudios en adultos hubieran demostrado que un tratamiento es seguro. ¿Por qué? Pues por estas condiciones. Y además los niños deben de ser tratados como niños, no por ser un niño va a ser algo diferente en tratamiento a un adulto. O sea, se deben de respetar los derechos de los niños. Entonces, ahora eso es algo que ha venido a cambiar las terapéuticas en los niños, porque ustedes no se imaginan la cantidad de medicamentos que usamos en niños que nunca fueron probados en niños, ¿sí? Simplemente mucha de la información pues se toma de adultos, ¿no? Y así es como ha sido la historia, pero ahora afortunadamente las cosas son diferentes. Entonces, es difícil de repente hacer o diseñar un tratamiento para 7 enfermedades o 7 tipos diferentes de enfermedades. Aunque todos tengan esta manifestación común de artritis, pues tenemos que considerar que algunas son diferentes en cuanto a su agresividad, su forma de presentación. Entonces, lo que se diseñó fue tratar de tener escenarios clínicos en los cuales se pudieran medir las características de mal pronóstico, los niveles de actividad de la enfermedad y en base a hacer combinaciones de eso, hacer sugerencias de tratamiento. Y así surgieron las primeras guías de tratamiento, cosa que es muy importante porque antes del 2011 no había unas guías, ¿sí? Entonces, como esta información está basada en la evidencia que había en la literatura hasta el 2011, esto permite también demostrar realmente la utilidad de algunos medicamentos o la no utilidad de algunos medicamentos que nosotros pensábamos que podían ser útiles para los niños. Por ejemplo, el plaquenil, que es la hidroxicloroquina, es algo que en los adultos de entrada se da en artritis reumatoide. En los niños no sirve, ¿sí? Otro punto importante, en los niños nunca den esteroides de primera instancia como tratamiento porque pudiera ser que cuando los damos inicialmente y no estemos seguros del diagnóstico y el niño tenga, por ejemplo, una leucemia, vamos a cambiar el pronóstico de esa leucemia si le damos esteroides. Entonces, nunca, nunca, nunca esteroides de primera intención. El pilar para manejar el tratamiento y el dolor, pues son los antiinflamatorios no esteroideos.
Prácticamente todos tienen el mismo mecanismo de acción y lo que buscamos es un efecto analgésico y antiinflamatorio, porque esa es la característica de los antiinflamatorios. Tienen esos dos efectos y el efecto varía de acuerdo a la dosis, ¿sí? Estas son las dosis antiinflamatorias, que pueden ser diferentes, por ejemplo, de las dosis antipiréticas, ¿sí? Porque usamos el diclofenaco para control de la fiebre, usamos el ibuprofeno para control de la fiebre y es diferente a la dosis antiinflamatoria. Entonces, esto tiene relevancia porque a la hora que ustedes prescriban un antiinflamatorio, tenemos que dar las dosis óptimas para estar seguras de que estamos dándole un efecto antiinflamatorio a nuestros pacientes, porque si no nos vamos a quedar cortos. Y otro punto es que la mayor parte de las veces tenemos que dar un medicamento que sea de fácil administración. En los estudios de apego a tratamiento que se han hecho en niños, se ha visto que si ustedes prescriben un tratamiento 4 veces al día, se lo van a dar 2. Entonces, hay que facilitarle el trabajo a los papás porque estos son medicamentos que vamos a usar por mucho tiempo. Y también decirle a los papás, para que no se angustien, que un antiinflamatorio se va a tardar tiempo en actuar, ¿sí? Porque si al segundo día sigue inflamado el niño, les van a hablar por teléfono, les van a decir, oiga, doctor, el niño sigue igual, ¿qué está pasando? Entonces ustedes tienen que saber que esto lleva un tiempo para que el niño esté bien. Todo eso es muy importante para los papás. Sin duda alguna, el tratamiento, digamos, estándar de oro en la artritis idiopática juvenil es el metotrexato, ¿sí? Este es un inmunosupresor que ha resultado ser muy eficaz, muy eficiente a dosis pequeñas, si lo comparamos con la dosis que usa un oncólogo o un hematólogo, por supuesto, y permite que hasta un 40-50% de los pacientes entren en remisión con este medicamento. Entonces, es un muy buen medicamento, pero habrá aquellos pacientes que aún a pesar de las dosis adecuadas de metotrexato, pudieran no entrar en remisión, porque nuestro objetivo es controlar la inflamación. Existen otros medicamentos, por ejemplo, la sulfasalacina, que utilizamos principalmente en la forma de entecitis relacionada a artritis, la leflunomida en aquellos pacientes con formas poliarticulares que ya fallaron al uso de metotrexato. Los corticosteroides sistémicos, como les explicaba, pues son muy potentes, son los antiinflamatorios más potentes que hay y ustedes pueden inyectar un diprospan y al día siguiente el paciente les va a llamar muy contento porque ya se siente muy bien. Pues sí, pero eso es algo que tiene un tiempo de acción muy corto. Por eso las indicaciones para manejar esteroides sistémicos en niños son muy pocas, en niños con IJ, ¿sí? Las formas sistémicas es una indicación. Es muy difícil controlar la fiebre y las manifestaciones extraarticulares en la IJ sistémica si no utilizamos bolos de metilprednisolón, ¿sí? La uveitis, a veces necesitamos utilizar esteroides sistémicos, pero eso el oftalmólogo tiene que confirmar que ya hay uveitis. Y las aplicaciones de esteroides intraarticulares son principalmente las indicaciones de esteroides en niños. ¿Habrá algún niño en forma especial que utilicemos esteroides de primera instancia? ¿Será que el niño que llega con nosotros en una silla de ruedas con una artritis de larga evolución, tal vez en ese niño podamos utilizar esteroides como una terapia puente mientras el metotrexato empieza a actuar? Pero sería una condición especial. Aquí vemos cómo realizamos las infiltraciones en los niños con artritis. Las infiltraciones más exitosas se logran cuando son guiadas por ultrasonido, ¿sí? Y podemos realizar infiltraciones 3 veces al año, ¿sí? Una infiltración exitosa es aquella que dura por lo menos 4 meses. Y a veces una sola infiltración es suficiente para controlar la inflamación. Por ejemplo, aquel paciente que tiene una forma oligoarticular y que solamente tiene una rodilla afectada,
o aquel niño que ya logramos controlar prácticamente toda la inflamación con metotrexato y sigue teniendo a lo mejor una rodilla inflamada, pues esa es la indicación para utilizar una infiltración. Sin duda alguna, algo que ha venido a cambiar la historia del tratamiento de los niños con AIJ es la terapia biológica. ¿Qué es la terapia biológica? ¿Alguien sabe, doctora? ¿Qué es la terapia biológica? Bueno, los anticuerpos monoclonales es una forma de terapia biológica, pero el significado de la terapia biológica es que son moléculas diseñadas especialmente para modificar alguna respuesta inmunológica, ¿sí? A través de todo el conocimiento que se tiene de lo que ocurre en la artritis idiopática juvenil, se sabe que hay una molécula, o hay varias moléculas, una de ellas tiene un papel preponderante en perpetuar la inflamación a nivel de las articulaciones, que es el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Entonces, la primera terapia inmunológica en niños fue aprobada en 1999, que fue el etanercept, que es una proteína de fusión que va y bloquea al factor de necrosis tumoral. Y entonces, a partir de eso, se empezaron a utilizar diferentes formas de bloqueos de la respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque aunque estemos bloqueando el factor de necrosis tumoral, hay a veces otras citocinas que juegan un papel preponderante. Por ejemplo, en la forma sistémica, más que tener factor de necrosis tumoral, la citocina que es responsable de la mayor parte del daño inmunológico es la interleucina 6 o la interleucina 1. Y entonces por eso se diseñaron terapias como el tocilizumab, que va y bloquea específicamente a la interleucina 6, o el anakinra, que va y bloquea a la interleucina 1. Entonces ya hay una serie de terapias biológicas precisamente porque también hay pacientes que estando en terapia biológica, de repente pierde eficacia esa terapia biológica y tenemos que cambiar de biológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil? Un punto importante que debe quedar muy claro es que el diagnóstico del AIJ es clínico. No hay un solo examen que les diga que ese paciente tiene AIJ. Todos los exámenes inmunológicos, el propósito de solicitarlos es para clasificar la artritis, ¿sí? No para diagnosticar. Nosotros podemos tener un niño con AIJ que tenga reactantes de fase aguda negativos, todos los marcadores inmunológicos negativos, todos los exámenes negativos, y ese paciente tiene AIJ. Por eso el diagnóstico es clínico, y de ahí la relevancia de que ustedes sepan detectar la presencia de inflamación. Sin duda alguna, pues tenemos que tener como exámenes base para saber cuál es la condición general de nuestro paciente y poder descartar otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la biometría hemática es muy útil porque los niños con inflamación crónica pueden tener anemia de tipo crónica, normocítica, normocrónica, o podemos ver de repente que esa biometría tiene leucopenia, neutropenia, linfopenia, trombocitopenia. Pudiera ser una pancitopenia que no tiene que ver con la AIJ. Los reactantes de fase aguda, su mayor valor radica en el hecho de que estén altos cuando yo tengo un niño con artritis. ¿Por qué? Porque me va a permitir darle un seguimiento y saber si mi artritis ya está en control. Pero los reactantes de fase aguda son inespecíficos. Es decir, yo puedo tener una infección y tener reactantes de fase aguda positivos. Puede haber pasado una cirugía y tengo reactantes de fase aguda positivos. Entonces, su utilidad es cuando yo tengo mi diagnóstico clínico de AIJ, tengo reactantes de fase aguda positiva y entonces empiezo mi tratamiento. Mi tratamiento debe de ir dirigido hacia quitar la inflamación. Entonces, mis reactantes de fase aguda seguramente me irán diciendo a la par
que esa inflamación sea controlada. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una sedimentación globular y una proteína C reactiva? ¿Por qué los incluimos a los dos? ¿Por qué no uno o por qué no otro? ¿Cuál es la diferencia? La PCR es un poco más ¿Específica de qué? o sea, por ejemplo, la BCG puede elevarse, por ejemplo, con la edad, a diferencia de la PCR, y hay otras enfermedades reumáticas también, como el lupus, que pueden elevar solamente uno. Bueno, la diferencia más importante entre uno y otro es el tiempo en el que aparecen, ¿sí? ¿Cuál es el más agudo de los dos? La proteína C reactiva, ¿sí? La proteína C reactiva se eleva desde que tú tienes un estímulo, ya sea infeccioso, inflamatorio, no es exclusivo de las enfermedades reumáticas, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una proteína C reactiva alta con una sedimentación alta, o uno y otro, ¿sí? El tiempo es el que nos dice que lo primero que se produce por el hígado ante un evento de estrés es la proteína C reactiva, y como a la semana o al 10º día empieza la sedimentación. Entonces la sedimentación es más tardía, pero los dos son inespecíficos. El perfil bioquímico es importante porque también nos dice cuál es la condición del paciente, si hay algún otro problema agregado, si vamos a iniciar con medicamentos que se metabolicen en el hígado como el metotrexato, pues tendremos que tener unas enzimas hepáticas normales. Y todos los demás, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, anti-CCP, HLA-B27, son estudios de clasificación que me va a permitir hacer una relación entre lo que yo encuentro clínicamente y estos marcadores, ¿sí? Si yo tengo una forma con anticuerpos antinucleares positivos y tengo una forma poliarticular, pues ahí lo principal es que, de lo que acabamos de mencionar, ¿qué tenemos que hacer si tiene anticuerpos antinucleares positivos? Mandarlo al oftalmólogo, ¿sí? Ese es el factor de riesgo que le van a dar esos anticuerpos antinucleares al paciente. Si yo tengo un HLA-B27 positivo, ¿qué me dice? ¿Mande? O sea, es un marcador genético que me puede predisponer a tener una espondilitis anquilosante, ¿sí? Entonces, si tengo un anti-CCP, pues lo que me va a decir es que esa forma de artritis pues se va a parecer mucho a la del adulto, y entonces va a tener que ser como más intensivo el tratamiento. Entonces, son criterios de clasificación a lo que nos ayuda. La ferritina sérica es útil cuando estamos sospechando que el paciente tiene un síndrome de activación de macrófagos. Usualmente tiene ferritinas séricas muy altas. Y el examen de orina es muy importante porque la IJ generalmente respeta el riñón. Pero si tenemos una niña de 10 años con artritis, con anticuerpos antinucleares positivos y un examen de orina con hematuria y proteinuria, ¿qué pensaríamos? ¿Que es una IJ o es otra cosa? ¿Qué podría ser? Sí, pero ¿qué enfermedad podría ser? ¿Qué enfermedad reumática? Un lupus eritematoso sistémico. Entonces, por eso la relevancia de tener un examen de orina normal en un niño que tiene IJ. Desde el punto de vista radiológico, si nosotros vemos la diapositiva del lado izquierdo, pues vemos una radiografía de un barco pues prácticamente destruido, con mucha osteoporosis, erosiones, ¿sí? Si yo veo eso, pues claro que digo que es una artritis idiopática juvenil. El problema es que yo ya no puedo hacer nada cuando veo eso. Los cambios radiológicos para hacer diagnóstico de AIJ son tardíos. No nos sirve. En etapas tempranas las radiografías prácticamente son normales. Por eso es bien importante la exploración física. El ultrasonido es una nueva herramienta que nos permite detectar inflamación
a veces de un grado leve que escapa a la exploración física, pero tiene que ser realizado por alguien que tenga entrenamiento en ultrasonido pediátrico, y eso es muy importante. Y sin duda alguna, pues la resonancia es la imagen o el estudio de imagen que nos puede hablar de inflamación en etapas muy tempranas. Es la que más tempranamente se reporta como anormal, pero pues es un estudio caro y no todos los niños pueden entrar a una resonancia sin, estando conscientes. Casi siempre se tienen que utilizar anestesia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a largo plazo con estos pacientes? Pues vigilar que realmente la inflamación los tenga controlados. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de tener un niño parcialmente tratado. ¿Por qué? Porque la inflamación, aunque sea leve, si la dejamos por años, va a acabar con esas articulaciones. Las vacunas se deben de poner aunque los pacientes estén con tratamiento. El cuidado dental es muy importante porque sabemos que las bacterias que están en la boca pueden ser un estímulo muy negativo para el sistema inmunológico. La evaluación de daño cardiovascular, ahora sabemos que los niños pueden empezar a tener crecimiento de placas en etapas muy tempranas, secundarias a la inflamación. Su salud ósea, con niveles de vitamina D y calcio. La salud mental es muy importante, no nada más para el niño, que hay evidencia de que los niños también cursan con depresión. Hay reportes de suicidio en niños con artritis idiopática juvenil. Entonces es bien importante tener el conocimiento de cómo está funcionando la familia y el paciente. Cuidar el embarazo, porque pues tenemos una alta incidencia de embarazo en adolescentes. Trabajar sobre las conductas de riesgo, porque un problema crónico, una enfermedad crónica, favorece que los pacientes tengan como más vulnerabilidad a tener ingesta de drogas, alcohol, tabaquismo, y sobre todo llevar a cabo un proceso de transición. Es decir, la transición consiste en que nosotros preparemos al paciente para empoderarlo de su enfermedad antes de pasarlo a adultos, porque se ha visto que si yo nada más lo transfiero, es decir, hoy es tu última cita en pediatría porque ya tienes 16 años, tienes que pasar a adulto, el mes que entra vas a adulto, el 50% de los pacientes se pierden. Y entonces todo ese trabajo que hicimos durante la infancia, pues el primer perjudicado es el paciente. Entonces nosotros tenemos una clínica de transición en donde desde los 16 a los 18 años los preparamos para que tengan un control e información de su enfermedad y se vuelvan adultos jóvenes responsables y empoderados de su enfermedad. Muy bien, entonces, como para concluir, pues vemos que el iPOT es un grupo heterogéneo de enfermedades con distintas características clínicas e inmunológicas. La uveitis crónica es algo que nos preocupa. Yo en particular, a veces me preocupa más la uveitis que la artritis, porque de verdad puede llegar a ser de difícil control. El dolor articular en los niños, sobre todo cuando tienen inflamación crónica, puede llegar a ser complejo y tener síndromes de magnificación de dolor, como es la fibromialgia. Seguir utilizando pues, la información de los fármacos que se empiezan a utilizar en adultos es muy importante, pues probarlos en niños. Y por último, pues reafirmar la parte de transición. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro. El no tener los antinucleares no excluye que no pueda hacerlo, entonces todos nuestros pacientes al menos una vez al año van al oftalmólogo. Aparte de eso, es porque la uveitis es uno de los problemas que pueden tener los niños. Puede haber también ojo seco, que eso es muy importante detectarlo porque se requiere el uso de lágrimas artificiales. Puede haber escleritis, episcleritis. Sin duda alguna lo más frecuente es uveitis, pero sí nos preocupamos mucho porque los ojos estén realmente bien cuidados. Es un órgano donde frecuentemente
enfermedades reumáticas tienen manifestaciones. ¿Sí? ¿Qué complicaciones pudiera tener la uveitis y cuánto tiempo aproximadamente se puede presentar desde el inicio de la uveitis? Bueno, el curso de la uveitis puede ser en forma inicial, es decir, puede incluso abrir el niño como uveitis y no tener artritis. Pero los primeros 5 a 7 años de evolución de su artritis los debemos de seguir, ¿sí? Porque la artritis me ha tocado de niños incluso que hasta 5 años después hacen uveitis. Entonces puede ser como muy diferente el curso de la artritis y de la uveitis. Incluso después, una vez que ya pasaron esos 7 años, el niño está en remisión y de repente un día tiene una reactivación, ese es un momento también para volver a revisar los ojos. Las complicaciones, lo más severo es la ceguera. Y hemos tenido niños que nos llegan ya ciegos, sobre todo aquellos niños cuyo curso inicial fue la uveitis y no tenían artritis, porque la uveitis es asintomática, entonces nadie se dio cuenta de que el niño no veía, ¿sí? Y en el intermedio, pues puedes tener glaucoma, puedes tener incluso hemos tenido niños que tienen desprendimiento de retina porque se les hace una panuveitis. Entonces puede haber una serie de complicaciones. Y realmente, como los ojos no son un elemento renovable, nos preocupa mucho que los niños estén siempre muy bien vigilados por parte de oftalmología. Muy bien, pues muchas gracias.